comenzar, hermanos. Eh, Quisiera primero pedirles si pueden cantar conmigo. Vamos a comenzar cantando, vamos a cantar 3 himnos y luego vamos a pasar al mensaje. Hoy día me ha tocado predicar a mí. Eh, es un horario que no tomábamos hace mucho tiempo. Ahora decidimos empezar con nuestros cultos vespertinos. Como le decía Pastor, la idea era comenzarlo presencialmente, pero como sabemos ahora estamos en fase 2. Entonces acá en Coyhaique nosotros no nos podemos congregar los fines de semana, así que nos estamos congregando los miércoles a las 7, pero por lo menos pudimos retomar estos horarios de volver a tener un mensaje a las 7, así que un verdadero placer estar acá y poder predicar y también cantar a nuestro Señor. Vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente. Se escucha un poco bajo, dice el pastor. Voy a tener que hablar más fuerte entonces. Así, si hablo un poco más fuerte, o a lo mejor puedo buscar unos audífonos para que hagan de micrófono también. No sé cómo se escucha. Que el teléfono está un poco lejos. Ah, ya. Ok, voy a hablar más fuerte entonces. Estaba hablando un poco. Vamos a ver. Pastor me va a ayudar con la letra en los comentarios. Nuestro primer himno es Anhelo trabajar por el Señor. Que vamos a estar cantando como primer himno. Ahí está la letra en los comentarios. Vamos a ver. Sí, yo creo que ya está. A ver. Oh, ahí está mi abuelita María. Un saludo a mi abuela María que me está viendo. Saludos desde Coyhaique. Ahora sí tenemos calor. No es como los otros días que ha estado muy lloviendo y helado. Ahora tenemos harto calor. Así que estamos en verano. Y te saludo desde acá, abuelita. Que esté bien, abuelita. Gracias por estar mirando la transmisión desde San Rosendo. Vamos a comenzar cantando. Conmigo anhelo trabajar por el Señor. Estaba buscando el tono, ahí sí. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Qué buen
canto, me encanta este canto, es un canto que de hecho fue uno de los primeros que me aprendí porque lo cantamos, recuerdo en un viaje de bus, en una confraternidad de jóvenes que asistimos con pastor en Puerto Montt. Y este himno la verdad es que siempre me ha gustado mucho porque nos motiva a trabajar para el Señor y a poder servirle. Así que vamos a buscar el siguiente himno. Voy a ver por mientras si hay algo en los comentarios. Hermano Dusan, dice Capo Nacho, saludos, brother. También saludos, que esté bien, hermano Dusan. Lo hemos extrañado, sabemos que ha estado muy ocupado con el trabajo, hemos estado orando por usted y por su familia. Usted es muy importante y usted es un gran pianista, así que nosotros siempre lo extrañamos cuando no puede estar y siempre estamos orando por usted. Muchas gracias, hermano. Vamos a buscar el siguiente himno que es Mi vida di por ti. El número... Ahí está, ya lo tengo. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Sí, parece que son todos. Sí. Ya. Vamos a cantar, si puedes buscar en la letra, en los comentarios, Mi vida di por ti. Este himno recuerdo que lo cantó, o la primera vez que lo cantó, o le gustaba mucho, no recuerdo bien, pero era la familia Klein. A ellos les gustaba mucho este himno. Así que un saludo, no sé si nos estarán viendo, pero el otro día conversaba con Felipe, ellos están muy bien, él está estudiando, Pedro trabajando. Así que estemos orando por ellos, por nuestros hermanos en Cristo. Y vamos a cantar el número en el himnario de nuestra iglesia 209, en himnos majestuosos, es el 540 y está en el comentario fijado, en los comentarios, Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Inmolado fui, te has dado tú por mí, por ti, inmolado fui, te has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí, mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Disculpen los errores que hubieron por ahí, la verdad es que el calor me estuvo afectando un poco, pero salió bien, salió bien. Vamos a cantar uno más para poder pasar a nuestro mensaje. ¿De qué se va a tratar el mensaje? Vamos a estar viendo Gálatas capítulo 5. Eso lo estuve, la última vez que prediqué, creo que fue un domingo, ¿sí? Un domingo presencial, prediqué sobre Gálatas 5, desde el versículo 1 al versículo 15. Y ahora vamos a estar viendo la segunda mitad de Gálatas 5, del versículo 16 al versículo 26. Vamos a terminar el capítulo porque
mensajes, y esta vendría a ser la segunda parte, aunque habla de un tema distinto. En la primera mitad nos hablaba sobre la libertad en Cristo, y hoy día vamos a ver sobre la carne y el espíritu, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Así que quédense para ver este mensaje de Gálatas 5. Vamos a seguir cantando un último himno. A ver, ese también está en los comentarios. Es el himno majestuoso, es el número 441. Y la letra está en los comentarios, es Día en Día. Los invito a que me cante, puedan acompañarme cantando desde sus casas. La idea es que esto no sea un concierto, sino que estemos todos cantando. Vamos a cantar número en el himnario de nuestra iglesia, si algún hermano tiene un himnario en su casa, el número 158, Día en Día. Ahí está. Día en día Cristo está conmigo. No, día en día Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Este himno es un himno que me gusta mucho. A mi mamá le gusta mucho ese himno, y la verdad es que es un himno muy lindo. Bueno, ahora vamos a orar y vamos a pasar al mensaje del día de hoy, que como les había dicho es del libro de Gálatas. Vamos a estar viendo Gálatas 16, 26, así que vamos a orar y vamos a comenzar con el mensaje. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das estos métodos, Señor, que aunque no son los que preferiríamos mil veces más estar congregados de manera presencial para poder vernos entre hermanos y poder aprender de la palabra congregados, Señor. Tú aún así nos ofreces estos métodos donde podemos seguir aprendiendo y estudiando de tu palabra, Señor, y podemos seguir alabándote, Señor. Te damos gracias por eso, y por eso te pido yo, Señor, que me ayudes, Señor, me uses como un instrumento, y que me des las palabras adecuadas, Señor, para poder hablar solo lo que
tú deseas que enseñe, Señor, lo que tu palabra nos dice y nada más, Señor. Y te pido también a todas las personas que estén al otro lado de la pantalla, Señor, que ellos puedan prestar atención al mensaje, Señor, y que pueda serles de utilidad, Señor, y de bendición, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos que nos ayudes a poder volver a congregar el día miércoles todo, Señor, para que podamos seguir obedeciendo a este mandato que nos da de no dejar de congregarnos, Señor, bajo ninguna circunstancia, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Gálatas. Vamos a estar viendo Gálatas capítulo 5, como les había dicho, Gálatas capítulo 5, y vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Para los que no estuvieron ese día que hice un mensaje sobre Gálatas 5, estuvimos viendo la primera mitad del capítulo, que vendría a ser versículo 1 al versículo 15. Que de hecho, muchas Biblias tienen títulos. Estos títulos no son inspirados por Dios, son escritos por las imprentas o personas que traducen las Biblias o las imprimen, y no hay que tomarlo como la palabra de Dios, pero sí nos sirven para darnos una idea de qué tema está hablando el pasaje. Nos dice: estad firmes en la libertad, y nos habla sobre nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y somos libres en Cristo. Y por eso está ocurriendo en la iglesia de Gálatas, y lo vimos en el mensaje pasado, como en casi en todos los capítulos nos habla sobre cómo había muy mala doctrina en la iglesia de los Gálatas. Y de eso nos habla más que nada la primera mitad del capítulo 5. Pero ahora vamos a ver la segunda mitad, que nos habla sobre un tema que es muy importante y que no va tan relacionado, bueno, está relacionado, pero porque es la continuación del consejo que da Pablo a los hermanos de las iglesias en Galacia. Así que los invito a que busquen en Gálatas 5:16. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, Gálatas 5:16: digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces nos habla sobre la carne y el espíritu, y estos son dos cosas que, como nos dicen, se oponen entre sí, y nos hace esta comparación, esta analogía, creo que es la palabra correcta, donde nos compara dos cosas totalmente distintas y que se oponen entre sí: la carne y el espíritu. Y eso se ve, por ejemplo, muchas veces en el libro de Proverbios, como a veces nos habla de el necio y el sabio, o de prudente y necio, entonces, o soberbio y humilde. La Biblia muchas veces nos hace esas comparaciones, y ahora nos está haciendo la comparación entre la carne y el espíritu. Así que prestemos atención a lo que nos dice, y nos habla sobre la carne. Dice deseos de la carne. Y no debemos, como dice en el versículo 16, satisfacer ni andar en la carne, ni satisfacer los deseos de la carne. Es algo que vamos a tener como cristianos y que todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque son naturales en nosotros. Nosotros, como seres humanos, somos pecadores. Entonces, por naturaleza, nosotros vamos a tratar de satisfacer los deseos de la carne, y vamos a tener esos deseos. Esos deseos carnales o concupiscencia. La definición de concupiscencia es deseo desordenado. Y es un ejemplo que siempre da Pastor, y a mí me pareció muy inteligente, porque uno es capaz de verlo con los niños. Imagínense, uno tiene un niño pero no puede jugar al otro lado de la línea. El niño, ¿qué es lo más probable que haga? Va a jugar al ladito de la línea, tratando de pasar, sin pasarla, pero tratando, queriendo hacerlo, porque es
el deseo innato de querer ver qué hay allá, ¿por qué me lo prohíben? Entonces, esos deseos carnales y concupiscencia es de los que están hablando acá. Cada vez que alguien peca es por sus propios deseos y concupiscencia. Estos deseos de pecar y quebrantar la ley, como les decía, es algo propio de la carne y la Biblia nos habla de eso. Si pueden acompañarme en el libro siguiente a Gálatas, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, guardando su lugar en Gálatas, vamos a movernos durante la Biblia, pero vamos a estar volviendo a Gálatas, así que tengan algo para guardar un espacio ahí. Efesios 2, vamos a leer el versículo 4. Oh, me equivoqué, este no era el versículo, a ver. Acá, versículo 3 era un versículo antes. Efesios 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de la condición antes de ser salvos, de que por naturaleza nosotros somos hijos de ira. No son, muchas veces cuando alguien trata, o por ejemplo usted que es cristiano, si usted ha tratado de predicar el evangelio, va a haber recibido esta respuesta muchas veces. Cuando uno trata de explicarle la salvación a una persona, muchas veces eh, por ejemplo, le trato de explicar el evangelio y le dice, ¿sabe qué? No todos vamos a ir al cielo porque hemos pecado. Nosotros no merecemos ir al cielo. Y muchas veces ellos dicen, pero todos somos hijos de Dios. Todos somos, Dios nos creó a todos y por lo tanto todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo. Y muchas veces la gente dice eso, pero confunde conceptos muy importantes. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Todas las personas que existimos somos creación de Dios, como también todos los animales son creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Juan 1, en Juan 1 nos habla sobre que a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios, porque no todos han creído en Jesús. Entonces, muchas veces ocurre esa confusión y muchas veces la gente ignora de que por naturaleza nosotros somos pecadores y Dios aborrece el pecado. Dios no puede permitir el pecado en el cielo. Estábamos en Efesios 2, Efesios 2, versículo 3. Ahí también nos habla el concepto de deseos de la carne. Si vemos al inicio, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo verbal que se está usando aquí, se está usando en la carta es pasado. ¿Por qué? Porque idealmente un cristiano no debería vivir así. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿no? Actualmente nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, aquí nos explica de que la salvación es por gracia y que nosotros no la merecíamos. De hecho, antes de ser salvos estábamos muertos en pecados. Por eso, volviendo a lo de la carne, al estar muertos en pecados, nosotros, antes de ser salvos, lo único que buscábamos era seguir los deseos de la carne y lo que debería hacer una persona habiendo recibido al Señor en su corazón y habiendo creído en el Evangelio, no debería seguir por ese camino de los deseos de la carne, sino que debería apartarse y dejarse guiar por el Espíritu. Pero en la carta de los Gálatas estábamos viendo de que eso no sucedía, por eso el apóstol Pablo decidió escribir esta carta. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Romanos 5, si me pueden acompañar al libro de Romanos, al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 12. Ayer, pastor, para los que son miembros de nuestra iglesia, el pastor estuvo predicando en una iglesia, en una reunión de jóvenes, en una iglesia de Viña del Mar. Se hicieron juegos y el que perdía, el grupo que perdía, tenía que escoger un representante y tenía que enviar un versículo para que al final de la reunión tenía que decirlo. Y el versículo que escribieron es este, y la verdad es un versículo muy
Así que los invito a que lean Romanos 5, versículo 2, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí vemos de que la muerte entró, perdón, el pecado entró al mundo por un hombre, que fue Adán. Adán pecó, Eva pecaron, y gracias a ellos el pecado entró al mundo. Y con el pecado trae una consecuencia, que es la muerte. Entonces la muerte pasó a todos. ¿Por qué? Porque todos nosotros pecamos. El hecho de que Adán y Eva hayan sido los primeros en pecar no significa que estemos perdidos por culpa de Adán y Eva. Usted ha pecado, yo he pecado, todas las personas han pecado. El versículo mismo lo dice al final, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí vemos de que por naturaleza estamos destinados a pecar. Nuestros orígenes radican en el pecado de la parte de Adán y Eva. Entonces, vemos que la carne está muy estrechamente relacionada con el pecado y por eso tiene esos deseos que van en contra del espíritu y se oponen tanto, como decía el versículo 17 de Gálatas 5. Y de hecho, la carne no hay que subestimarla. Nosotros sabemos que el espíritu es mucho más fuerte que la carne, pero depende de nosotros dejar actuar a uno o a otro. Es por eso que Jesús mismo, Jesús, el Hijo de Dios, que fue 100% hombre y 100% Dios, él mismo oraba y velaba antes de su crucifixión. ¿Por qué? Veamos al libro de Mateo. Lo invito a que busquen en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 26, 41. Si pueden buscar Mateo 26, casi al final del libro, y el versículo 41. Jesús está hablando a sus discípulos, está dando un consejo importantísimo, muy importante. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La verdad la carne es débil. Imagínense, Jesús mismo, que no pecó, él mismo dijo, él oraba y velaba porque sabía que la carne es débil. Él era humano, y aunque fuera Dios, él sabía, este lado humano es débil, por eso tengo que orar y velar. Velar significa literalmente desvelarse. Entonces, ¿a qué va con esto? De que nosotros tenemos que orar sin cesar y no confiar en decir, bueno, total, soy salvo, así que no. Él nos dice, velen y oren, ¿por qué? Porque la carne es débil. Y nosotros vamos a ser tentados, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos deseos carnales, deseos que van en contra de lo que el Espíritu y la Biblia nos enseña, hay que tener mucho cuidado de a quién le echamos la culpa. Porque muchas veces la gente culpa a Dios. Dice, Dios, ¿por qué me tientas de esta manera, Señor? Cuando en realidad, no es culpa de Dios. La Biblia también nos habla de eso. Si pueden acompañarme al libro de Santiago, donde nos habla un poco sobre esto, y es que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestra propia carne, por nuestros deseos carnales. Si pueden ir a Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 12 hasta el versículo 15. Dice, bienaventurado el varón que soporta la que vaya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, vemos de que nos advierte de que si una persona es tentada es por culpa de su propia concupiscencia. No puede culpar a Dios, dice de que no tienta y por eso no puede conseguido la luz
salvo, como un hijo de Dios, peca, va a haber consecuencias. Dios lo va a castigar porque al que ama lo disciplina. Entonces, el pecado siempre será una consecuencia y jamás es buena. Jamás es buena. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado con la concupiscencia. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Concupiscencia, pecado, consecuencia. Concupiscencia, pecado, de las obras o deseos de la carne. Lo menciona de manera muy específica para que los hermanos de la iglesia, de las iglesias en Galacia, tengan mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo en Gálatas, a buscar de nuevo Gálatas 5 y ahora versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Nos habla de que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Como dije al inicio, esto no quiere decir que el espíritu y la carne sean iguales. Nosotros sabemos que Dios es muy superior, pero Dios nos ha creado libre albedrío. Eso quiere decir que usted puede escoger y decir, ¿sabe qué? Yo voy a seguir mis deseos y mi concupiscencia. Voy a hacer lo que mi carne me diga, voy a pecar. Entonces, si esa es su decisión, va a haber consecuencias y eso no es bueno para la iglesia. Por eso, reitero, Pablo habló de esto y nos dedicó bastantes versículos bien específicos. Otro pasaje que nos habla sobre esto, pero de otra manera, es Efesios. Si pueden buscar Efesios, el libro siguiente, pero en el capítulo 4 y el versículo 22, nos habla sobre viejo hombre y nuevo hombre. El viejo hombre era la manera de vivir que uno tenía antes de ser salvo. Una manera, como veíamos, siguiendo los deseos de la carne, haciendo lo que queríamos. Pero una vez una persona es salvo, tiene que desechar ese viejo hombre y vestirse con el nuevo hombre. Eso es muy importante. Siempre que la Biblia, muchas veces, cuando vemos cosas donde Dios dice, desecha esto, pero toma aquello. Nos dice, desecha el viejo hombre, pero yo no me quedo sin nada, sino que yo desecho el viejo hombre y me visto con el nuevo hombre. Estamos en Efesios 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Nos está diciendo, no tenemos que vivir como el viejo hombre. Desecha, pero del nuevo hombre. Desecha el viejo hombre, pero del nuevo hombre. Eso es muy importante. Y nos habla sobre el nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? En el versículo 24, la verdad. Por eso es muy importante el ser honesto y tratar de no simplemente ir bonito a la iglesia y luego la semana seguir entonces volví a copiar unos versículos que ya había leído y vamos a ver un poco sobre las obras de la carne, volviendo a Gálatas ya, Gálatas 5 y habíamos leído 16, 17 y 18, vamos a leer el versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, herejías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo es muy claro y muy específico con las cosas y con las obras de la carne. Por ejemplo, nos habla sobre la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, el origen de la palabra fornicación es fornicia, de la cual también se deriva la palabra, por ejemplo, pornografía. Y esto es cualquier pecado sexual que la Biblia nos habla, eso se considera fornicación. Es como una palabra que engloba.
Por ejemplo, cuando una persona vive con otra, convive con otra, por ejemplo, un hombre y una mujer conviven, sin estar y eso no está bien ante los ojos de Dios y es algo que es mucho en nuestra sociedad hoy en día. Mucha gente vive con sus parejas y es totalmente normal que una persona empiece a salir con otra persona, un hombre y una mujer empiecen, por ejemplo, ahora que yo acabo de salir del liceo, es muy común que empiezan a pololear en cuarto medio, después salen a la universidad, empiezan a vivir juntos. Esto es muy común para nuestra sociedad, pero para Dios eso no está bien. Por ejemplo, en la fornicación tendríamos lo que también se mencionó, el adulterio. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones con otra, por ejemplo, un hombre engaña a su mujer, una persona tiene relaciones con una persona que no es su cónyuge. Eso es el adulterio. Y eso no está bien. Dios es muy claro con esto y no hay un punto donde las cosas no estén tan claras, como no es ni blanco ni negro, sino que hay grises, no. La Biblia es muy clara con esto y nos dice que el adulterio es pecado. Y Dios sabemos que aborrece el pecado. Es por eso que hay que desechar completamente las porque la iglesia de Corintios fue una iglesia que tuvo muchos problemas con este tema. Si pueden buscar Primera de Corintios, a ver, Hechos, Romanos, Corintios, ahí está. Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 13. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,